No hay audio, Linda. No se le escucha, licenciado. Muchas gracias. Gracias, vamos aquí. Muy buenos días, bienvenidos al curso de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana número 4 y el tema es la expropiación y la confiscación de tierras, regularización y tierras ociosas. Recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala cuente con el conocimiento histórico de la expropiación, la confiscación de tierras, su regularización de las tierras ociosas en Guatemala. Entonces, para entrar a ver el tema de las propiedades y las tierras en Guatemala, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los bienes. Y los bienes, según el Código Civil, en el libro 4, en el artículo 442 al 463, van a ustedes encontrar el libro segundo en el Código Civil, en el libro segundo de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, buenos días, licenciado Osman. El artículo 442 nos da un concepto de lo que son los bienes y dice: son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Ahora bien, los bienes con relación a las personas a las que les pertenece. Si ya sabemos que los bienes en el derecho se encuentran regulados y tipificados como bienes muebles e inmuebles, desde el punto de vista de las personas a las que pertenecen pueden ser de dominio de particular y de dominio público. Cuando los bienes pertenecen a los particulares, entendemos que se debe respetar el derecho a la propiedad, ¿sí? El derecho a la propiedad lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República. Y les voy a decir derecho a la propiedad. En el artículo 39 de la Constitución Política de la República dice: propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muy bien. Este artículo es bien importante y lo podemos desarrollar de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada, si nos damos cuenta, constitucionalmente está regulando que el Estado va a garantizar la propiedad de la persona. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, en mi experiencia como notaria, me he encontrado con algunas consultas jurídicas en donde las personas tienen esa idea de que las herencias son obligatorias, ¿sí? En el caso específico, en donde los hijos consideran que por ser hijos, automáticamente les asiste el derecho a que los padres les sucedan. Pero eso no es así. Según la Constitución Política de la República, dice que las personas pueden disponer libremente de sus bienes, de acuerdo con la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona en vida, ¿sí?, pueden disponer libremente de sus bienes. Es decir, no tiene esa obligación legal de heredar a sus hijos. Eso es muy importante porque, digamos, los hijos tienen el derecho de la herencia en un proceso sucesorio intestado, ¿sí? Porque la persona en vida no logró dejar un testamento, pero una persona en vida puede disponer libremente de sus bienes, ¿verdad? Por supuesto que hay
restricciones. Por ejemplo, si tuviera hijos menores de edad, por supuesto que sí hay restricciones, ¿verdad? Es decir, hay obligaciones, ¿verdad? Entonces, ahora bien, muchos, como decía el licenciado acá que escribió acá ¿verdad? Que muchos hijos creen, ¿verdad? Que tienen derecho exclusivo a los padres, ¿verdad? Sin embargo, según la ley no es así. Constitucionalmente dice, en vida la persona puede disponer de sus bienes. Muy bien, ahí lo tenemos súper claro. Les traía este ejemplo porque es un ejemplo de derecho civil. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, concretando los particulares que lo vamos a abordar en un momento, pero ahorita vamos a hablar del dominio del poder público. Y la semana pasada, creo yo, o antepasada, hablábamos que hay bienes que son estatales, que son municipales y hay bienes que también pertenecen, digamos, a las comunidades indígenas. Entonces, en este caso, hay bienes del dominio del poder público, que son del Estado y de los municipios. Los bienes del Estado también se clasifican, a pesar que son del dominio público, en bienes de uso público común y bienes de uso público especial. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los bienes de uso público común son aquellos donde las calles, los parques, que se pueden transitar, pero hay bienes que no por ser del Estado tenemos libre locomoción, es decir, hay una restricción por el uso especial que se les dé. Por ejemplo, si nosotros deseamos visitar el Palacio Nacional, acá en la ciudad de Guatemala tenemos el acceso, pero tenemos el acceso limitado a ciertas áreas. Hay recorridos, hay un tour que si ustedes tienen un poquito de curiosidad pueden ver que hay tours dirigidos en tales horarios, ¿verdad? Entonces, si con un número determinado de personas solo presenta su DPI y le hacen un recorrido en el Palacio Nacional. Bienes de uso especial. Entonces, no confundamos con que por ser únicamente y exclusivamente bienes nacionales, tenemos esa obligación. Dice el artículo 458 del Código Civil, dice, vamos a ver el 456. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de particulares. Los bienes del dominio público, del poder público, pertenecen al Estado y a los municipios y se dividen en bienes de uso común y de uso especial. Esta clasificación la van a encontrar en el artículo 457 del Código Civil. 458, Código Civil, dice, bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso común público, las calles, los parques, las plazas, caminos, puentes, que no sean de propiedad privada, ¿sí? Aquí ya vimos que en Guatemala sí tenemos unas autopistas, por ejemplo, en Palín Escuintla, que ahora ya no se paga, pero tenemos también esta carretera de la Vaz, que es propiedad privada y aunque es una calle y que puede transitar únicamente si usted hace el pago. Es decir, no es de dominio público. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones, demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades, las aguas de zona marítima territorial en la extensión y términos que fija la respectiva ley. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, nos está dando muchísima información, porque aquí nos está hablando acerca de la soberanía del Estado, es decir, qué le corresponde al Estado. Entonces aquí dice, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y los términos que fije la ley. Entonces, hay un decreto, que es el decreto 2076, en donde regula específicamente los límites de la zona contigua del mar territorial, de las aguas interiores y de la zona económica exclusiva. Muy bien. Dice, los lagos, ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes, arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua y aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia.
las aguas no aprovechadas por particulares y la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Todo esto ya se encuentra regulado. Hay un convenio que regula el tema del espacio aéreo, ¿verdad? Entonces, es decir, hasta qué parte del espacio aéreo le corresponde la soberanía a Guatemala y a otros países y cuál es la altura o en dónde es hasta donde las naves o aeronaves pueden transitar arriba de nuestro espacio aéreo sin que pidan autorización. Entonces, para esto hay convenios y tratados internacionales relacionados a el espacio aéreo. Por aquí tenía yo el decreto de este convenio del espacio aéreo. Bueno, no lo... Disculpe, ¿nos podría repetir el decreto? Sí, 20-76. Es el que pueden ustedes ubicar donde habla de las distancias de la zona marítima territorial. Muy bien, entonces, y los bienes nacionales, que es el artículo 459 del Código Civil, dice, son bienes nacionales de uso no común los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades, de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio, los de uso público cuando dejen de serlo por el hecho de, porque, digamos, hay una ley. Por ejemplo, la ley de áreas protegidas. Hay áreas específicamente en Guatemala en donde, si bien es cierto, son propiedad del Estado de Guatemala, pero por una ley que las decreta, ¿verdad? Y determina específicamente la ley regulaciones para la visita o el uso. Ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo, los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada, los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y que los adquiera el Estado o las municipalidades por cualquier título legal, los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos y las reliquias arqueológicas. Entonces aquí nos dice cuáles son los bienes de uso común, de uso no común. Y también en el artículo 460 dice bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen un título legal, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí el Código Civil es muy específico de lo que son los bienes, ¿sí? Lo que es la propiedad privada. Entonces, se considera propiedad privada cuando las personas individuales o jurídicas poseen un título legal. Entonces, aquí es donde nos establece ese límite que hablábamos la semana pasada del tema de las posesiones, en donde no tienen calidad de poseedores, de legítimos poseedores, por ejemplo, o de poseedores si no tienen un justo título, pero van a tener esa calidad y la ley lo regula y lo respalda cuando tienen un título legal. Entonces sí le da esa titularidad de propiedad privada, de propietarios. Muy bien. Ahora bien, entonces, para Manuel Osorio, la propiedad es la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y de reclamar la devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro, cosa que es objeto de dominio, especialmente tratándose de bienes inmuebles. Y aquí tengo la fundamentación, artículo 464, que acabamos de, 464, que habla del derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Por ejemplo, en el interior, por ejemplo, alguien que tenga alguna finca, una extensión de tierra, pero que tenga por la ubicación
que tenga acceso a disponer, por ejemplo, de árboles o de animales, aunque esté dentro de su propiedad, tiene límites para disponer de ella, por ejemplo, la casa o la tala de árboles, si son maderas preciosas que se encuentran regulados, es decir, inclusive si hay, tal vez alguien me corregirá, si vive en el interior y ha tenido esa experiencia, si por el transcurso del tiempo se cae un árbol que se encuentra regulado dentro de la ley de casa o de eh, eh, una ley que determine, por ejemplo, que esos árboles no deben ser talados y entonces sí avisa a la jurisdicción municipal para extraer la madera, ¿verdad? Es decir, no puede, si la va a trasladar, tiene que pedir un permiso, etcétera, ¿verdad? O por ejemplo, en la época de caza, también, aunque se encuentre dentro de su propiedad privada, la ley no los exonera de que porque se encuentra dentro de su propiedad, tiene facultad de cazar libremente si se encuentra dentro de la ley, ¿verdad? Y regulados los animales que se encuentran en peligro de extinción o que tienen época de caza. Entonces, por eso es que la ley establece que puede gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establece la ley. También tenemos el artículo 39 de la Constitución Política de la República, que se los leí previamente, que habla del derecho a la propiedad privada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 17, y dice, numeral 1, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. La Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 21 dice, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Muy bien. Entonces, como la ley regula el derecho de propiedad constitucionalmente, también constitucionalmente se encuentra regulada la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es el desposeimiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública por interés preferente a cambio de una indemnización previa. Aunque en un sentido muy genérico, esta voz puede comprender todo acto de quitar a uno la propiedad de lo que le pertenece, incluido el despojo, la usurpación, el robo, la expropiación expresa, por antonomasia, la expropiación forzosa. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la Constitución no regula el derecho de propiedad en el artículo 39, también tiene una excepción y es el artículo 40, la expropiación. Aquí lo tengo, dice, artículo 40 constitucional, expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones. ¿Cuáles son las razones? Utilidad colectiva. 1. Beneficio social. 2. O interés público. 3. Ese interés público debe estar debidamente comprobado. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos, tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que el interesado se convenga en otra forma de compensación. Entonces, si no es efectivo, ¿cuál sería la otra forma de compensar a una propiedad, a una persona en donde su propiedad va a ser expropiada? ¿Cuál sería la otra forma? La ley lo dice. Pero en propiedad, tal vez en otro lugar. Muy bien, la permuta, ¿verdad? Es decir, otorga un espacio por otro espacio, ¿verdad? Entonces, sí, yo vi una escritura, ¿verdad? De una expropiación que le hicieron a una persona que tenía, era propietario de una extensión de terreno que estaba al final del periférico y que cabal, digamos, era un acceso para que el periférico se conectara con la avenida Petapa. Entonces, en las escrituras, efectivamente, esa parte de terreno le correspondía a él, pero por utilidad pública, el Estado le necesitaba pues hacer el trámite de la expropiación. Entonces, esta persona en su momento pidió que lo que hiciera se le hiciera una permuta, ¿verdad? Entonces, en lugar de, digamos, él cedió la parte para entrar
una parte para entrar a la avenida Petapa y a él le dieron otra parte, digamos, del lado opuesto, ¿verdad? Que era un área que le correspondía a la MUNI en esa época. Entonces, es la otra forma en que se pueden, digamos, justipreciar o restituir el tema de la expropiación, o pagar la expropiación, ¿verdad? Entonces, la permuta. Solo en caso de guerra, y en caso, por ejemplo, en el caso de la permuta, quien otorga la propiedad es, por ejemplo, si esa propiedad era municipal, en este caso en concreto, que yo vi los documentos, fue, digamos, el alcalde por una resolución del consejo en donde se le otorgaba la facultad para firmar la escritura traslativa de dominio, ¿verdad? Entonces, porque hasta eso tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Quién es el que va a permutar o quién está autorizado para permutar? Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la excepción que la ley establece al derecho de propiedad. Y en el artículo 467 del Código Civil nos habla de la expropiación forzosa. Y dice, la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley en la materia. La ley en la materia, tenemos, en este caso es el decreto 529 del Congreso de la República que habla de la ley de expropiación. Entonces, este cuerpo legal remite a la ley de la materia. ¿Y cuál es la ley de expropiación? Vamos a ver. Aquí, decreto 529. Y vamos a ver un poquito acerca de, del decreto. Vamos a ver, yo aquí tengo, vamos a ver, voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a presentar la ley en pantalla. Vamos a ver. El licenciado Edgar levantó la mano. Sí, Linda, solo tengo una preguntita. En el caso de expropiación, únicamente es el Estado el que puede expropiar, o en este caso usted puso el ejemplo también de una municipalidad, pero digamos que es parte del sector público. Son los únicos que tienen ese como derecho, de acuerdo a lo que nos está aclarando. Sí, no, son más. Ahorita vamos a ver, aquí en la ley nos dice quiénes pueden expropiar. Ahorita vamos a ver. Ahorita entramos a ver. Aquí solo quiero preguntarles si ya estoy presentando. Y ustedes me dicen. Sí, se ve. Ahí está. Sí. Muy bien. Entonces tenemos aquí decreto 529 del Congreso de la República, la ley de expropiación. Muy bien, entonces tenemos. Se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual, dice. La declaración utilidad. ¿Sí estoy compartiendo o no? No se visualiza. Sí, mira. Sí, se ve, licenciada. Sí. Ah, muy bien, gracias. Bueno, artículo 2, si no, busque usted, digamos, googleelo en el artículo, en el decreto 529, el decreto 529 que sí está disponible en la red, sin ningún inconveniente. Vamos a ver, dice, artículo 2, la declaración de utilidad y necesidad pública o interés social corresponde al Congreso de la República. Aquí ya nos dice quién la determina. Artículo 3, la declaración a que se refiere el artículo anterior se hará con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados,
determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes, a aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva. El artículo 3 hace referencia a que, si bien es cierto, el Estado tiene la facultad de expropiar, ¿sí?, por las causas que ya vimos, sin embargo, también debe limitarse a la porción de terreno necesario, ¿sí? Es decir, todo tiene que ser justificado. ¿Quiénes pueden instar a la expropiación? Aquí está la respuesta, licenciado. ¿Quiénes pueden instar? El Estado en los siguientes casos. Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. Cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer las necesidades públicas. Cuando sea un medio indispensable de que bienes que se encuentran en el dominio privado de personas naturales o jurídicas pueden ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. Cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados para el desenvolvimiento de sus funciones. ¿Quiénes otros? Las municipalidades. De primero teníamos A, el Estado. B, las municipalidades. Cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio demanden la expropiación en situaciones del inciso anterior. C, los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios de utilidad pública de todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de manera satisfactoria los fines del contrato o de la concesión. D, empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas. Y E, la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido. Entonces son 5 personas las que pueden, en este caso, según la ley, instar a la expropiación. Muy bien. ¿Cuál es el objeto? Artículo 5. Por causa de utilidad o necesidad pública por interés social puede ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Artículo 6. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo en caso para su realización o su financiación sea necesaria la expropiación de todos los bienes en una porción mayor. Muy bien. Entonces, aquí van a ustedes darle lectura íntegra a lo que dice la ley. Ahora quiero leerles aquí algo. Vamos a ver. En la indemnización. Dentro de la indemnización, que debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, ante cualquier atraso, el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de la expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva del pago de la indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla ese artículo, dicho interés será igual al promedio de la tasa de interés activa publicada en el Banco de Guatemala, los bancos del sistema del día anterior a la fecha de la fijación. Ahora bien, en cuanto al monto que se le da, dice la ley que se debe hacer un análisis, un estudio por un especialista, en este caso un evaluador, y debe presentar el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora bien, el problema que digamos, doctrinariamente se expone cuando se hacen las expropiaciones es que el valor que se encuentra en libros no sea el valor real o el valor comercial. Ese es el problema que se ha encontrado, digamos, al momento de darle una fijación del valor, ¿verdad? Obviamente es un valor que puede ser mayor en el mercado. Entonces es por eso que, digamos, está la otra opción de la permuta, ¿verdad? Es decir, ahora bien, aquí en el artículo 11 también establece que la indemnización debe fijarse en dinero a no ser que el expropiante y expropiado convengan con otra forma de pago. Cuando se hacen las evaluaciones se toma mucho en cuenta el problema que las tierras, por ejemplo, no tienen una actualización catastral, es decir, no hay una actualización del valor. Entonces, muchas propiedades tienen el valor, digamos,
en que fue en el momento en que se hizo la compraventa o la adquisición de la propiedad. Entonces hay propiedades que tienen sus valores en libros definitivamente inferiores a lo que en realidad valen. El asunto es que no existe una ley que incentive la actualización del valor de la propiedad, porque tenemos este impuesto que es el impuesto único sobre inmuebles. Hay una propuesta de una ley, yo estaba viendo la noticia, que no he visto cuál es el objeto y cuál es, digamos, el fondo de una ley. Sin embargo, sí sería un sueño para los propietarios que existiera una modificación de una ley del impuesto único sobre inmueble, porque en realidad el problema que se da es que cuando las propiedades tienen un valor alto en el registro y están así inscritos en los registros catastrales y municipales, les aumenta el impuesto único sobre inmuebles y esto no es un atractivo para actualizar, ¿verdad? Una actualización del valor. Las personas, algunas que tienen la necesidad de actualizar el valor real de sus propiedades en registro, posiblemente exista un interés, por ejemplo, bancario, ¿verdad? Que necesiten hacer una hipoteca sobre la propiedad y necesitan actualizar, ¿verdad? Sin embargo, es un parámetro que se utiliza al momento de evaluar o definir el valor de una propiedad que va a ser objeto de indemnización, el tema del valor en libros. La indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad o el Estado, la municipalidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala o decía también las empresas o compañías particulares o los contratistas o concesionarios, no logren llegar a cabo, no logren tener un acuerdo, ¿verdad? Se fijará por expertos evaluadores quienes para su determinación deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias, condiciones que determinen su precio real sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos preexistentes. Fundamentalmente, el valor actual del bien como base principal, ofertas recíprocas formuladas por ambas partes y los medios de prueba pertinentes que ofrezcan las partes. Los expertos evaluadores serán nombrados de conformidad con lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, tendrán atribuciones que el mismo establece, debiendo razonar debidamente sus dictámenes, siendo responsables por los daños y perjuicios que se deriven de la actuación y la falta de probidad en que incurran. En los casos de expropiación parcial. No, 1, 2, 3, 4. Porque ahí hay una señorita. Muy bien. Que estaba, disculpen por la interrupción. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Artículo 14, la indemnización. Por razón de la indemnización que por razón de expropiación forzosa parcial ha de corresponder al propietario no podrá exceder en ningún caso del valor proporcional que corresponda a la parte del inmueble expropiado, conforme el plano de catastral de evaluación de terrenos de la ciudad capital, firmado por el representante del Tribunal y Contraloría General de Cuentas y funcionarios que intervinieron en su elaboración. Vamos a ver otro dato importante. Bueno, vamos a ver. Aquí, el contrato traslativo de dominio. Cuando se logra y se pacta un valor de la expropiación o el método de pago, se tiene que hacer un contrato traslativo de dominio, ¿verdad? Es decir, en este caso el propietario le tiene que firmar la escritura traslativa de dominio al representante o al Estado, al que está instando la expropiación. En el caso, por ejemplo, que no, digamos que el propietario pues continúe con la no anuencia de dar en expropiación, pero como es una expropiación forzosa pudiera darse, en este caso es el Estado el que digamos, tiene la facultad de otorgar la escritura traslativa de dominio y en este caso es a través de la escribanía de la Cámara y de Gobierno. Entonces, sin embargo, sabemos que
para que esto suceda hay que agotar los procedimientos para esta diligencia. Entonces, vamos a ver acá. Aquí. Este es el expediente que se tiene que conformar para una expropiación. Tenemos el expediente de expropiación será por un escrito y se circunstanciará ante las gobernaciones departamentales la petición que contendrá los siguientes requisitos. Gobernación a que se dirige, indicación del expropiante, quién es, Estado, municipalidad, universidad, concesionarios o contratistas, nombre y apellido de domicilio del propietario, designación del bien, los datos para identificar, la certificación de la declaración fiscal, indicación de la disposición legal para declarar la utilidad o la necesidad pública. Es decir, esta es la solicitud de los requisitos que debe contener dicha solicitud. La solicitud se correrá al propietario en el término de 7 días. Dentro del término del propietario deberá evacuar el traslado del escrito de la contestación y deberá contener los siguientes requisitos. Es una solicitud. Él contesta también nombre y apellido, su conformidad o disconformidad. Aquí, esto es importante porque el propietario que está sujeto a una expropiación tiene el derecho de defensa. Es decir, aquí en la disconformidad puede exponer, por ejemplo, que existen otras rutas o otras alternativas antes de instar a la expropiación. Si tiene hipotecas, embargos, anotaciones de demanda, gravámenes que pasan sobre los inmuebles, sobre el inmueble, la conformidad o la oposición del propietario, la expresión de la suma que se pretende en esta indemnización. Entonces, aquí tenemos los requisitos del derecho de defensa, es decir, sí existe. Sin embargo, esto entra a análisis, ¿verdad? Y puede ocurrir que se aplique el derecho de defensa o que prospere en el caso que sí existiera otra alternativa antes de instar la expropiación. Vamos a ver, cuando se consuma la expropiación, agotados los trámites, el gobernador encargado de sustanciar el expediente con audiencia del Ministerio Público, que en este caso ya sabemos que hubo una modificación en 1997 y aquí le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, previo pago o depósito de indemnización, ordenará que se otorgue la escritura traslativa de dominio y se inscriba la propiedad si se tratara de bienes registrables a favor del expropiante, para lo cual fijará un término que no exceda de 5 días a contar de la notificación. Entonces, aquí, si en algún caso la persona notificada que tiene que comparecer a firmar la escritura traslativa de dominio no se presenta, será a través de la escribanía de Cámara y Gobierno. Tenemos también el tema de la expropiación de urgencia. El abandono de la expropiación se da cuando, por ejemplo, el expropiante no proceda a realizarla dentro de 2 años contados a partir de la vigencia en que se autoriza. En este caso, el expropiado podrá iniciar las diligencias para declarar la reversión, ¿verdad? Es decir, si ya el Estado o el que instó la expropiación no continúa con la finalidad, puede solicitar revertir la expropiación en casos concretos. Y aquí están los trámites de la reversión. Entonces, por favor, sí necesito que le den íntegra lectura a este decreto de la ley de expropiación porque es sujeto de evaluación. Muy bien, entonces por cuestión de tiempo yo termino hasta acá el curso. Les agradezco mucho su atención y los veo la siguiente semana y les voy a enviar en un momento la presentación. Gracias, maestra. Buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.